Y el domingo pasado hablábamos también un poquito acerca de esto, pero hoy quiero hablar de esa respuesta completa que el Evangelio debe de tener en nuestra vida si nosotros queremos experimentar, si nosotros queremos de alguna manera recibir la obra completa del Evangelio en nuestra vida. Creo que ya hemos dejado más que claro que el Evangelio es para todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con qué tan bueno o tan malo seas tú. Todos necesitamos el Evangelio. No importa si ya eres cristiano, sigues necesitando el Evangelio. No importa si no eres cristiano, pero eres una buena persona, no le haces daño a nadie, haces muchas obras de caridad. El Evangelio nos alcanza a todos, porque decíamos que estamos tratando con fuerzas que van mucho más allá de nosotros, que no tienen que ver con lo que yo pueda hacer. Ese es el secreto del Evangelio, que trata con cosas con las cuales yo no puedo tratar. Existen dos fuerzas que operan en nosotros y que nosotros no podemos controlar. La primera de ellas es el pecado. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer para acercarme a Dios a través de mis propios medios. Es una fuerza con la que todos luchamos, hasta el más bueno de los buenos, ¿verdad? Hasta la persona considerada la más noble, la más amable, la más moral, la más dadivosa. Hasta esa persona está lidiando con el problema del pecado, porque ya es algo que está en nosotros, que fue pasando de generación en generación, una mancha que aparece en nuestra vida, en la vida de todo ser humano, y que no podemos limpiar con nuestro propio esfuerzo. Porque la Biblia dice que nuestras justicias, lo que nosotros pudiéramos hacer de bueno, sería como tratar de limpiarnos con un trapo que está sucio. Todas nuestras justicias son como un trapo sucio, dice la Biblia. Y entonces el pecado es un poder con el cual nosotros no podemos lidiar. Pero para un poder negativo como es el pecado, que es universal, que nos alcanza a todos, que nos toca a todos, existe otro poder que también es universal. Por eso ese texto de la Biblia tan famoso para propios y extraños, San Juan 3:16 comienza diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Un amor universal que nos alcanza a todos, y un amor que se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Dice que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Un poder muy grande que es el pecado, pero un poder todavía mayor que es el amor de Dios, manifestado a través de Jesucristo, que puede limpiarnos del pecado, que puede liberarnos no solo de nuestro pasado, sino de nuestro presente y también en nuestro futuro. Hoy quiero cerrar esta serie de enseñanzas. Estuvimos aprendiendo muchas cosas con respecto al Evangelio y de cómo todos lo necesitamos, todos necesitamos acceder a él. Pero hoy quiero que centremos nuestra atención. Estoy intentando que la reflexión de hoy sea un poco más corta. No prometo mucho, pero voy a intentar de que sea un poco más corta. Pero sí que entendamos cuál es la respuesta que vale al Evangelio. Porque el Evangelio debe de tener un efecto en nosotros. Tiene un efecto transformador, pero no es automático. No es algo que pasa ya de por sí, sino que nosotros tenemos que recibir, tenemos que responder a la obra del Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Pero yo tengo que hacer algo también para que el Evangelio surta efecto en mi vida. Y hoy quiero hablar de esa parte o de una verdad que a veces se ha minimizado o se ha olvidado, pero que es tan necesaria, que es tan importante. El Evangelio, mis amados hermanos y amigos, no solo se debe creer, también se debe obedecer. La verdadera fe se manifiesta a través de la obediencia. Si yo creo en alguien y creo en lo que ese alguien dijo, la única manera de manifestarlo es vivir de acuerdo a lo que ese alguien dijo. Amén. Si da una orden, si da una indicación y yo realmente creo en él, entonces tengo que obedecer. Cuentan la historia de un hombre, un
equilibrista muy famoso, ¿verdad? Que hacía proezas en la cuerda floja y caminaba de un lado a otro. Y en una ocasión dice que fue a un pueblo a presentarse, iba a tener un gran espectáculo, pero antes de eso dice que aquel hombre apareció por allí en un lugar donde había un precipicio y colgó, tensó su cuerda de una punta a la otra, de un lado a otro del precipicio, y la gente se comenzó a juntar allí, ¿verdad? Porque pues iba a ser un acto ahí importante, ¿no? Y pues gratis, ¿no? Que mejor, ¿no? Nos gusta todo lo que es espectacular, y si es gratis, pues mucho mejor, ¿no? Y la gente se empezó a juntar con mucha expectación, y el hombre tensa la cuerda, la pone, la prueba, y entonces se dirige al público que estaba allí y les dice: ¿cuántos de ustedes creen que yo soy uno de los mejores equilibristas del mundo? Y la gente: sí. Todos empezaron a vitorear y a aplaudir, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar de un lado al otro de este precipicio a través de la cuerda que tensé? Y sí, todos gritaban. Y el hombre se sube y empieza a caminar, va paso a paso hasta que cruza al otro lado. Y la gente pues desbaratada en aplausos, ¿no? Y el hombre se regresa otra vez por la cuerda y le dice: ¿y ahora cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar de un lado al otro y regresar empujando una carretilla por la cuerda floja? Y la gente: sí, sí creemos, ¿no? Y el hombre agarra la carretilla y ahí va, de un lado para el otro, ¿no? Y luego el hombre dice: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar por esta cuerda floja y regresar en esta carretilla con alguien arriba de la carretilla? Sí, sí creemos, ¿no? ¿Algún voluntario? Se acabó el vitoreo y los aplausos y los gritos, ¿no? El problema es que a veces nosotros decimos creer, pero cuando se trata de accionar con respecto a lo que yo digo creer, ahí es donde comienzan a veces las diferencias. Creer en el Evangelio, mis amados hermanos y amigos, hace que el Evangelio se active en nuestra vida. Pero creer en el Evangelio necesita una respuesta completa. Hay una sola respuesta al Evangelio de Jesucristo. Y esa respuesta es lo que hoy nosotros vamos a presenciar, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. La única manera completa, real, que activa la obra completa, real del Evangelio en nuestra vida es cuando nosotros somos bautizados. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Por eso quiero llevarlos a una escritura que se encuentra ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y versículo 37. Hechos 2, 37. Si lo tiene ahí, lo quiere buscar. Si no, aquí va a estar apareciendo, creo yo, a mis espaldas, para que juntos podamos leer esta porción, y de ahí vamos a estar reflexionando en esta verdad de la cual les hablo. Hechos 2, versículo 37. Bueno, creo que no va a estar allí. Pero dice así, escúchalo con atención. Después de que Pedro predicó el evangelio, la multitud dijo: varones hermanos, ¿qué haremos? Lo voy a leer una vez más. Después de que Pedro predicó el evangelio, la multitud dijo: varones hermanos, ¿qué haremos? Cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a orar así, rapidito, un minuto. Y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Amén, a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí hoy. Gracias por este momento tan precioso que nos estás permitiendo vivir, donde somos testigos de la respuesta a la obra de tu evangelio. Hoy quiero pedirte que tú hables a nuestro corazón una palabra que nos transforme. Te pido por todo aquel que se encuentra hoy en este lugar, que aún no ha aceptado el bautismo en tu nombre, para que hoy tú traigas revelación a su vida, a su corazón, sobre la necesidad que tenemos de responder a la palabra que nos ha sido enseñada. En el nombre de Jesús. Amén. Te decía que la única respuesta plena, bíblica y verdadera al evangelio es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y ahorita te voy a decir por qué.
Y muchos dicen tal vez hoy, yo ya creo en Cristo y eso es suficiente. Con que yo sepa que creo, con eso es suficiente. Déjame decirte que no es tan sencillo. Como te decía hace un momento, creer en alguien es creer en lo que Él dijo. Y esto del bautismo en el nombre de Jesucristo no es algo que nosotros nos inventamos. La iglesia se inventó para decirle a la gente lo que tiene que hacer. No, este es un mandato que el Señor nos dejó en su palabra. Si ustedes creen en mí, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Amén. Pero el que no crea será condenado. Porque el creer implica una acción. No basta con solo decir yo creo en Cristo. Mostrar que yo creo en Cristo implica obedecer a lo que Él nos mandó. Y uno de los primeros mandatos que Jesús nos dejó a nosotros como iglesia es predicar el evangelio del arrepentimiento y el bautismo en su nombre. Porque esa es la respuesta. Esa es la primera forma en que nosotros respondemos al evangelio y activamos el poder del evangelio sobre nosotros. Es verdad que muchas veces nos han enseñado que solo basta con levantar la mano y hacer una oración y entonces ya con eso. Pero cuando nosotros abrimos la escritura, cuando vamos a la Biblia, vemos que la respuesta que Dios exige al evangelio no es un mero gesto simbólico, sino un verdadero acto de fe y de obediencia. Él dijo, el que crea y sea bautizado. No quiero decir que el levantar tu mano y el orar y el aceptar a Cristo en tu corazón no sea válido de alguna manera, pero no es la respuesta completa. No termina en eso. ¿Por qué? Porque hay todo un fondo, hay toda una forma detrás del bautismo que implica la obra que realmente en la cruz se realizó. El evangelio exige, mis amados hermanos y amigos, una respuesta. ¿Qué significa? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el mensaje resumido del evangelio? El evangelio habla de que Cristo murió en una cruz por nosotros, que la única manera de resolver el problema del pecado es con la muerte, porque así dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros merecíamos morir por causa de nuestro pecado. Ya estábamos condenados. Pero la obra del evangelio es que Cristo, Dios mismo, se hizo hombre y murió en nuestro lugar. Aquel que no cometió pecado, dice la palabra, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él, a través de su muerte. Y también fue sepultado. Y con Él fueron sepultados también nuestro pecado y nuestra pasada manera de vivir. Pero la Biblia, la parte medular o la parte que selló en nosotros el poder del evangelio para transformar nuestras vidas, es que Él no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y con ello, mis amados hermanos, firmó la victoria más grande que la historia pudiera registrar. Porque con su muerte Cristo venció al pecado. Pero con su resurrección Cristo venció a la muerte. Esa es la ventaja, esa es la bendición del evangelio. Y está expresada en su muerte, su sepultura y su resurrección. Ese es el mensaje central del evangelio. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora, la respuesta que nosotros debemos de dar debe de ser de la misma manera en la que el evangelio se expresó. Tiene que ser congruente con este acto, porque fue este acto de su muerte, sepultura y resurrección la que ganó para nosotros la salvación de nuestra alma.
Por eso es que cuando Pedro les predica el evangelio a aquellas personas que estaban reunidas en Jerusalén el día de Pentecostés y fueron atraídos por aquella grande manifestación del Espíritu que se dio en el aposento alto, Pedro se levanta y les habla el evangelio, les dice cómo es que Cristo pagó, que Él es el Cristo y que había muerto y que había resucitado de entre los muertos. Y dice la palabra que aquella grande multitud creyeron. Y esa fe produjo en ellos un acto interno. Dice que se compungieron de corazón. ¿Qué significa eso? Que su interior fue removido, su mente, sus pensamientos, su corazón fueron transformados. Y de manera casi instintiva, ellos entendieron que había algo que ellos tenían que hacer. Creyeron al evangelio y entonces preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Creemos en la palabra que nos has hablado. Creemos que Jesús es el Mesías. Creemos que Él murió por nosotros. Creemos que Él fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces Pedro les da una respuesta clara y contundente, sin rodeos, sin maquillajes, sin filtros. Versículo 38 de ese mismo capítulo, un instante después, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así, corto y conciso, sin mucha cosa, sin mucho maquillaje, sin mucho filtro, a lo que iba. La respuesta clara y contundente al evangelio es: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, tomen decisiones importantes en su vida que traigan cambio, que traigan transformación. Y la acción siguiente a eso tiene que ser: bautícense en el nombre de Jesucristo. Porque el bautismo, mis amados hermanos y amigos, nos pone en unión con el mensaje del evangelio. Por eso somos sumergidos en el agua como un símbolo de la muerte, la sepultura, pero luego salimos en ese símbolo de la resurrección de Cristo. Y con eso nosotros nos estamos asemejando a Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Yo no tengo que morir por mi pecado. Él murió. Yo solamente me apropio de la obra redentora de Jesucristo. Allí en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versos 3 y 4, Pablo lo explica y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos asemejamos a Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y ese acto habla de la decisión de vivir juntamente con Él, de morir juntamente con Él, pero también vivir juntamente con Él en una nueva vida. Aquí está el misterio, aquí está el secreto detrás de este acto. No es el agua, no es el lugar, no es la persona que aplica el bautismo, es lo que significa. Es un acto de fe que cuando yo lo entiendo y yo lo creo, se cumple un principio espiritual muy importante. Nos identifica con Cristo en su muerte. Morimos con Él. ¿A qué morimos? Al pecado. Morimos a aquello que nos esclavizaba. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre la persona que tiene a Cristo en su vida y que ha sido bautizado en Cristo y la que no. Y no es que esa persona se convierta en alguien perfecto, no, sino que se convierte en una persona libre. Porque aquel que no vive en Cristo vive en el pecado.
Y perdóname que te lo diga así de golpe, digas, caray, me invitaron a la iglesia para que el pastor me venga, ¿verdad?, a decir estas cosas. Es importante que lo sepas. Sí, es duro, pero es importante. La persona que no vive en Cristo vive en pecado. Y aquel que vive en pecado no tiene libertad. La única libertad que el hombre en pecado tiene es la libertad de pecar. Nada más. No tiene la libertad para otra cosa. Es esclavo, porque dice la Biblia que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Pero todo aquel que vive para Cristo es libre. Y no quiere decir que es perfecto. No quiere decir que después de que se bautice se vuelve una blanca paloma y ya no tiene ninguna cosa que reprocharle. No, significa que ahora somos libres. El pecado puede influenciarte, pero ya no puede obligarte. Porque aquel que era esclavo, cuando muere, deja de ser esclavo, ¿sí o no? ¿Qué pasa con alguien que tiene una deuda y esa persona muere? Se acabó la deuda. ¿A quién le cobran, no? ¿A quién le cobran? La única manera de poder ser verdaderamente libres es muriendo. Es muriendo. Quedo completamente libre de mi deuda. ¿Y luego qué hacemos con ese que murió? Pues hay que sepultarlo. Hay que llevarlo a la tumba. Ya no podemos cargar con eso. Imagínense qué terrible ir cargando con un cuerpo muerto a cuestas, ¿no? Pesado. Y luego aparte que pesa, huele mal, ¿verdad? Como dicen por ahí, el muerto y un arrimado a los 3 días. ¿Qué hacemos? Hay que sepultarlo. Hay que dejarlo allí, en el pasado. Hay que dejarlo allí como parte de una historia que ya se acabó, pero no se queda allí. Cuando salimos del agua, cuando realizamos este acto con fe y con entendimiento, resucitamos con Cristo a una nueva vida. Ahora ya no soy esclavo del pecado, ahora soy un siervo de Cristo. Y tal vez no soy perfecto, pero ahora soy libre. Ahora el pecado ya no puede obligarme a nada. Sabe, hay mucha gente que conoce el evangelio, pero se está resistiendo al bautismo porque dice, pastor, es que primero tengo que dejar de hacer esto o aquello. Primero necesito dejar este vicio que tengo. Primero necesito resolver esta situación. Hermano, ¿qué puede hacer un esclavo en contra de su esclavizador? Nada. Si tú estás esperando a dejar de hacer cosas malas para poder acceder al bautismo, estás actuando en un absurdo. Es como decirle a aquel que te quiere pagar por precio, decirle, ¿sabes qué? Primero déjame, me escapo. Primero déjame, me libro yo de mi esclavizador y entonces vengo contigo. Y él te está diciendo, no, es que no puedes. Lo que yo estoy tratando de hacer es de comprarte por precio. Jamás dejarás de hacer las cosas que el pecado te obliga a hacer hasta que no te conviertas en una persona libre. Amén. No hay otra forma en que el hombre pueda participar efectivamente de la vida en Cristo y del evangelio. Creerlo no es suficiente, mis amados. Hay que obedecerlo y entrar en él. Y la puerta es el bautismo, porque es lo único que me asemeja con la obra redentora de la cruz. El bautismo en la práctica nos enseña, nos dice cómo es que la iglesia comenzó a vivir, y cada vez que alguien creía en Jesús, nos da el testimonio, la palabra de que la primera y la única respuesta de todos aquellos que creían en Jesús era el bautismo. ¿Sabe qué pasó después de estas dos cosas que leímos hace un momento? Hechos 2, 37 y 38 dice, ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro les contesta, arrepiéntanse y bautícese. Y lo que pasa inmediatamente después, ahí en el versículo 41 nos dice que los 3,000 que estaban allí reunidos ese día fueron bautizados en ese mismo momento. Después, el libro de los Hechos nos narra más adelante en el capítulo 16 cómo Pablo y Silas fueron encerrados en una cárcel
Pero cómo el Señor los libera, ¿verdad? Milagrosamente de allí con un gran terremoto. Pero que ellos no se salen, sino que se quedan allí porque estaban adorando al Señor. Y aunque se les abren los grilletes y las puertas de la cárcel se abren, ellos se quedan ahí adorando al Señor. Y el carcelero, que era el encargado de los presos que estaban ahí, creyendo que todos habían escapado y que la ley romana decía que él tenía que pagar con su vida por ellos, estaba a punto de matarse. Y Pablo le grita: no te hagas daño, aquí estamos, nadie se escapó. Se vinieron al culto todos, ¿verdad? En vez de salir corriendo, todos se fueron al servicio, se fueron al culto. Aquí estamos. Y cuando aquel hombre ve lo que estaba pasando y conoce el evangelio, dice que creyó. Dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la Biblia nos da testimonio que lo que pasó inmediatamente después es que todos ellos fueron bautizados. El etíope que iba por el camino, ¿verdad? Y que el Espíritu llevó a Felipe a donde estaba aquel hombre, que iba leyendo la palabra, pero no la entendía. Y Felipe se acerca al carro y le dice: oye, ¿qué lees? Pues estoy leyendo aquí un libro, pero ¿y entiendes lo que estás leyendo? Pues no, porque nadie me lo ha explicado. Entonces dice que Felipe se sube con él allí y le empieza a explicar y le comenta y le enseña el evangelio. Y dice que de pronto llegan a un lugar donde había un cuerpo de agua, no sé si era un río, un lago, no lo sé, pero había un cuerpo de agua y el etíope le pregunta a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: ¿crees? ¿Has creído en el evangelio? Sí. Entonces nada te lo impide. Se bajan y es bautizado, y el etíope siguió feliz su camino. Incluso el mismo Pablo, antes Saulo de Tarso, escuchó el mensaje a través de Ananías cuando va y ora por él después de que Jesús se le presenta en el camino a Damasco y le dice: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo había tenido una epifanía, una revelación gloriosa de Cristo. Iba por el camino y el Señor se le aparece como un resplandor que lo tira al suelo y escucha una voz del cielo. Dime si tú no creerías si te pasa algo así. Ya decir: no, yo no creo, ha sido nada, no, ya sería mucha cosa. Yo estoy seguro de que Pablo creyó después de eso. Pero aún él, que había tenido un encuentro personal con Jesús, que había escuchado la misma voz de Jesús resucitado y que definitivamente creía en lo que había visto, aún él tuvo que ser instado. ¿Qué te detiene, Pablo? Levántate, bautízate y lava tus pecados. El patrón aquí es muy claro. Nadie fue considerado realmente un cristiano sin haber sido bautizado. Nadie pospuso el bautismo para después: sí, yo creo, pero hay luego, ¿verdad? Hay después. No, fue una respuesta inmediata al entendimiento del evangelio. Porque no se trata de mí, no se trata de mis cualidades, no se trata de mis defectos, se trata de la obra redentora de la cruz. El bautismo era la única respuesta aceptada bíblicamente. Si vamos a la historia de la iglesia primitiva, era la única respuesta aceptable al evangelio. Ahora, ¿cuál es el valor? Porque algunos se preguntan: ¿qué sucede en el bautismo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué uno tiene que bautizarse? ¿Por qué no me puedo brincar esa parte? ¿Por qué no me puedo quedar así? Porque el bautismo tiene un grande valor. Porque en su obra nosotros somos perdonados de nuestro pecado. Aquellos hombres a los que Pedro les habló el evangelio ya habían creído, creyeron, pero aún así Pedro les dijo: bautícense para el perdón de sus pecados. Porque el perdón de pecados viene con la obediencia. Viene con la obediencia al mandato de Dios. Cuando nosotros somos bautizados, esa obra implica un principio espiritual que conocemos como el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 5
el Señor habla, Jesús está hablando con Nicodemo. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Y el Señor le responde, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua y luego del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la única puerta, no hay otra. El día viernes platicaba con nuestros nuevos hermanos que hoy van a ser bautizados y les explicaba cómo es que funciona esto. Es como entrar en el reino de Dios, es como convertirte en una persona completa. Cuando nosotros llegamos a este mundo, sí, nacemos, pero no estamos todavía completos. No tenemos dientes, no tenemos huesos sólidos, no podemos comer cualquier cosa, no podemos hablar, no entendemos lo que oímos, no podemos ver con claridad. Ya estamos aquí, pero después de que nacemos comienza un proceso de desarrollo, de crecimiento, con el cual con el tiempo maduramos y podemos participar completamente del mundo. Un bebé no puede participar completamente del mundo, ni siquiera puede participar de una carne asada, ¿verdad? Que es parte esencial de la vida de todo sonorense que se respeta, pero no puede comer carne, no tiene dientes. Su estómago no lo va a poder digerir. Es hasta que crece, hasta que se desarrolla. Pero un bebé no puede desarrollarse por completo mientras está en el vientre de su madre. Primero tiene que nacer. Así es que el bautismo en agua es un ejemplo o es un símil de lo que es un bebé cuando nace. Necesita nacer para después madurar, para después desarrollarse. Su proceso de desarrollo no puede darse dentro del vientre materno. Un bebé solo puede estar en promedio 40 semanas y después de eso ya se vuelve peligroso que se quede allí. Tiene que nacer para seguirse desarrollando. Por eso, si tú quieres entrar en el reino de Dios, lo primero que necesitas es nacer de nuevo, nacer del agua, porque en el nacimiento del agua viene la otra parte, comienza el otro proceso. Dice Pablo, para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el don del Espíritu Santo? No es el hablar en lenguas. El don del Espíritu Santo es esa obra que el Espíritu comienza a hacer en nosotros, la que se conoce como la regeneración. Esa obra de transformación desde adentro hacia afuera. Eso no pasa mientras tú no nazcas. Es como pedirle a un bebé que aprenda a caminar en el vientre materno. No se puede. Primero tiene que salir. Y a partir de allí los bebés comienzan a desarrollarse casi que solitos. Primero están acostados ahí en la cama y no hacen nada, pero cuando menos te lo piensas, ¡pum!, se empieza a dar la vuelta, ¿no? ¿Quién le enseñó a darse la vuelta? Nadie. Es un proceso natural. Al rato comienza a levantar la cabeza cuando está boca abajo, y luego empieza a apoyar las manitas, y luego dobla las piernas y comienza a gatear, y con el tiempo solito comienza a tratar de pararse. No hay que mandar a la escuela a los niños para que aprendan a caminar. Es un proceso natural, pero primero tiene que nacer. No puedes esperar convertirte en la persona que Dios quiere que seas sin antes pactar con Él en el bautismo. No puedes. Porque solo así la obra del Espíritu comienza a hacerse en tu vida. El bautismo nos cubre de Cristo. Recibimos su identidad. Entras en una posición distinta delante de Dios. ¿Por qué? Dice Pablo, los que hemos sido bautizados en Cristo y estamos cubiertos de Cristo. ¿Sabe? Yo le voy a decir una cosa. Cuando Dios ve al mundo y ve a la humanidad perdida en el pecado, no puede ver nada bueno. Lo único que ve es condenación y muerte. Su justicia no le permite ver otra cosa. Condenación, muerte, perdición. Pero cuando yo estoy cubierto de Cristo, me pongo en una posición diferente. Dice Pablo, antes éramos hijos de ira y estábamos destinados al juicio eterno. Pero todo aquel que ha sido cubierto de Cristo, cuando Dios voltea y ve, no me ve a mí, no ve mi pecado,
ve a Cristo. ¿Y qué pasó cuando Cristo fue bautizado? Y cuando salió del agua, dice que el cielo se abrió y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado y en Él me complazco. Cuando tú eres bautizado en su nombre, Dios ahora te mira. Y ya no mira al pecador que veía antes, digno de condenación, digno de juicio. Ahora cuando tú sales de allí, Él voltea y te ve y dice: este es mi Hijo amado. No es perfecto, pero me complace. Porque no te ve a ti, ve a Cristo. Nada más por eso es importante. Nada más ese es el valor que el bautismo tiene en nuestras vidas. Y algunos pudieran objetar: pues que el bautismo es solo un símbolo, es solo una forma, no tiene nada espectacular, nada especial. Y sí, físicamente no lo tiene, no es agua bendita lo que hay ahí, no se preocupe. Nadie va a echar chispas ahí cuando entre. Es agua de la llave, común y corriente. Este hombre que ejecuta los bautismos es un hombre común y corriente a quien Dios le ha dado esa gracia de ser pastor. Pero no hay nada especial ni en mí, ni en el agua, ni en este lugar. Es un símbolo. Pero la Biblia nunca lo presenta como un símbolo simple y sencillo, sino el símbolo de algo muy importante: la obra redentora de la cruz. Es darle valor a la muerte de Cristo por nosotros. Pero dicen: yo ya oré, ya acepté a Cristo en mi corazón. Y sí, la oración es buena, es importante, vale, tiene su lugar, pero nunca va a reemplazar al bautismo. En Hechos nadie fue contado como discípulo solo porque levantó la mano y hizo una oración de fe, sino a todos aquellos que fueron bautizados, aquellos que creyeron al Evangelio y respondieron de la manera en que Jesús estableció que respondiéramos. Quiero terminar diciéndote a ti, amigo, que hoy estás aquí, que aún no has sido bautizado. Si has creído en Cristo, pero aún no has recibido el bautismo en su nombre, tu respuesta al Evangelio aún está incompleta, aún no ha terminado. La fe verdadera siempre desemboca en obediencia. El Evangelio no es una cuestión de opinión, es una cuestión de obediencia y de entrega. Hoy la voz de Dios quiere hablar a tu corazón de la misma manera en que le habló a Saulo de Tarso. ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hoy no te estoy invitando a pertenecer a una religión. Hoy no te estoy invitando a efectuar un ritual meramente humano. Hoy te estoy invitando a obedecer al Evangelio tal y como fue escrito. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿Y tú? ¿Ya has muerto y has sido sepultado y has resucitado con Él en las aguas del bautismo? Yo quiero invitarte a que no sigas postergando tu obediencia. No dejes para mañana lo que Dios te pide para el día de hoy. El agua está aquí, la fe está aquí, Cristo está aquí. ¿Qué te detiene? ¿Qué te falta entonces? Ven, sé bautizado en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de tus pecados y recibe la nueva vida que solo Cristo te puede dar. Yo quiero invitarles a todos a ponerse de pie en este momento. Y quiero invitar a todo aquel que no ha sido bautizado en su nombre. No te voy a bautizar si pasas aquí, no, pero quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que Él traiga sobre tu vida la revelación de un evangelio que se responde de manera completa. No solo diciendo yo creo, no solo orando con fe, sino obedeciendo a la indicación que el autor de la salvación estableció para todos nosotros. Para todos nosotros. Yo respeto la creencia de cada uno. Respeto la decisión de cada uno.
No es mi opinión, no es mi deseo, es lo que la Biblia dice. Y yo te invito a que lo compruebes. Si no me crees a mí, está bien, pero compruébalo en la palabra. Estúdialo, pregúntale al Señor, pregúntale. ¿No tendrá alguna lapsa ahí? Aunque su verdad ya está expresada en su palabra, Una de China. su verdad ya fue expresada en la Biblia. Él ya nos dijo lo que Él quiere, lo que Él desea. ¿Y cómo podemos acceder al poder transformador del Espíritu en nuestra vida? No hay otra forma. Solo el bautismo en su nombre puede traer salvación. Está bien este tono para... ¿Alguien más quiere venir? Ya está abierto, ¿eh? Ven aquí. No te voy a bautizar si pasas. No te preocupes. Solo quiero orar contigo. Si tú estás ahí, hermano, cerca de alguien, pues ayúdame, invítalo a pasar. Dile, vamos, yo paso contigo. No te preocupes. Ven. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Ven. No lo voy a subir a ninguna carretilla, no se preocupe. No tiene que creer en mí. Hay que creer en la palabra.